El 2 de diciembre, hace 25 años, cayó sobre un tejado en Medellín Pablo Escobar, el narcotraficante más buscado y peligroso y temido del mundo. Es sorprendente que aunque pase el tiempo, su vida, las excentricidades y las atrocidades todavía produzcan curiosidad, fascinación y asco. Su familia más cercana salió de Colombia con otra identidad y rehicieron sus vidas. María Isabel Santos Caballero, la viuda, acaba de publicar Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. Esta es la primera entrevista en Buenos Aires, donde viven, después de haberle puesto punto final a su libro. Le llegó el turno de contar su historia. El único pecado de Héctor Enrique Buitrago Soler es llamarse igual que el fundador de las autodefensas campesinas del Casanare. Por un homónimo, este humilde albañil está pagando una condena de 40 años de cárcel, acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la época más oscura del conflicto en el departamento del Casanare. Se aferra a que un milagro le quite la venda de los ojos a la justicia para que dejen de confundirlo con Héctor José Buitrago Rodríguez, el jefe paramilitar que todo el mundo señala de ser el autor de los delitos que tienen a Buitrago, el bueno, encerrado en una celda. Se llama Sofía, tiene apenas 2 años, pero ya es una mujer adulta. Se mueve, habla, piensa, pero no es un ser humano, es una robot, como los de las películas, pero de verdad, verdad. Sofía viaja por el mundo, se presenta en eventos, da conferencias y hasta responde las preguntas de los periodistas, aunque con una voz dulce, pero masterizada. Así es, y así piensa. Sí, es que la máquina piensa. La androide más famosa de su especie. Les presento a Sofía, la robot. Empecemos. El testimonio de la esposa del narco más peligroso del mundo era una de las voces que faltaban, quizás la última y la más íntima, para entender la personalidad y la vida de Pablo Escobar Gaviria. ¿Cómo hizo Victoria Eugenia Henao para dormir con un monstruo y para convertirlo en el padre de sus hijos y en el amor de su vida? No fue fácil llegar hasta Buenos Aires para la entrevista. Ella vive celosa de la intimidad que han construido a pesar de todo y es desconfiada con la prensa. Pero después de 5 años de trabajo se sentó disciplinadamente y sacó sus demonios y sus culpas y escribió cómo fue su vida al lado del hombre que más ha hecho sufrir y llorar a Colombia. No es un recuento de hechos y anécdotas que ya conocemos. Es la mujer, María Isabel Santos, la que pide perdón al país y la que narra de su propia voz cómo fue la vida y la cárcel con Escobar, al que entregó sus principios y su vida. Realmente Pablo nunca me daba a mí ninguna respuesta clara. En todos los momentos de su vida, yo tengo como un eslogan en mi libro donde él siempre me decía: usted no pregunte, que usted eso no entiende nada. Se llama María Isabel Santos Caballero, tiene 58 años, enviudó hace 25, vive en Buenos Aires y ya es abuela. Pero era Victoria Eugenia Henao, más conocida como La Tata. Fue la esposa de Pablo Escobar, es la mamá de sus 2 hijos y aunque viva en otro país, tenga otra identidad y otros apellidos, su nombre estará ligado para siempre con el horror por haber sido la mujer del hombre más cruel y sanguinario en la historia reciente de Colombia. El camino no era el silencio, que el camino era poder mostrar, abrir el corazón y poder contar las vivencias de esa época que fueron muy traumáticas para mí. Se contaban las historias. Con unos kilos de más y caminar lento, María Isabel mantiene el acento paisa intacto, a pesar de vivir hace 24 años en Buenos Aires. Nos encontramos en un bello hotel en el tradicional barrio Palermo, cerca de su casa, y ambas nerviosas. Ella porque era la primera entrevista para la televisión y la prensa después de terminar su libro, y yo porque me iba a enfrentar a la mujer que dormía con Pablo Escobar mientras el país vivía desvelado por el miedo y el sonido atronador de las bombas. Tuvieron que pasar 25 años de mi vida para yo poder entender esta historia, conocerla, poderla mirar a la distancia y reflexionarla. Para eso necesitó terapias, años investigando, haciendo preguntas y recorriendo su pasado, que según ella estuvo marcado por su ingenuidad y el machismo de Pablo Escobar, que le llevaba 11 años de diferencia. ¿Cómo conoce a Pablo y por qué se enamora de él?
Yo conozco a Pablo como vecino en el barrio La Paz, el más atractivo, el que miraban todas las chicas. De un momento a otro empieza a ser galante conmigo, seductor, y me empieza a gustar. Me fui enamorando. ¿Y se voló, se casó? Me fui a despedir de él porque se iba de viaje, y en esa despedida me dijo que nos fuéramos y que nos casáramos. Se casaron por la iglesia después de 2 años de noviazgo. Ella tenía 15 y él 26. Fue su primer y único amor. La Tata se dedicó a ser ama de casa y a hacerse la de la vista gorda. Nunca tuvimos ningún tipo de conversación nosotros acerca de a lo que él se dedicaba. ¿Y le daba curiosidad? ¿De dónde sacará la plata? Me contestaba a mí siempre que estaba haciendo negocios inmobiliarios. Después de mi casa era como otra vida totalmente aparte. Según ella, la vida de Pablo Escobar siempre estuvo dividida en dos. Su familia por un lado y los negocios por el otro. ¿Y él con usted cómo era? Nunca Pablo se salía de las casillas en ningún momento, por ninguna ¿Y circunstancia. el Pablo Escobar que conocimos los colombianos no era el mismo con el que usted vivía? En ese momento yo no lo vi, María Elvira. O sea, yo estaba muy ensimismada en mi rol de ama de casa, muy dedicada a mis hijos, a la educación. Y yo sentía que llegaba un hombre siempre amoroso, cuidadoso. La familia creció y no sin dificultades, 4 abortos y un tratamiento de fertilidad, hasta que llegó Manuela. Al mismo tiempo que Pablo iba alimentando la máquina de la muerte, que fue el cartel de Medellín, y amasando su fortuna. Hasta que se convirtió en un peligroso narcotraficante que cuando se vio tentado por la política y vamos a cambiar. Y luego amenazado por la extradición, empezó a correr la sangre en Colombia. En toda esa etapa estuve más bien sola. Con lo del ministro, bueno, me mandó razones que me tenía que esconder, que él me iba a ir avisando cuáles eran los pasos siguientes. No sentí en ese momento, o sea, Pablo, ¿qué era lo que estaba pensando? ¿Dónde estaba parado? ¿A dónde nos iba a llevar? Yo no siento sino tristeza, María Elvira, y vergüenza con el país, con todo esto que pasó. Mientras el país estaba encendido, ¿cómo se enteraba de las muertes? ¿Cómo se enteró de la de Lara Bonilla, la de Luis Carlos Galán, la bomba del Espectador, el avión de Avianca? Y bueno, podemos seguir. María Elvira, yo tenía 22 años cuando estaba embarazada y pasa lo del ministro de Justicia. Ahí el mundo se terminó para mí. ¿Qué papel jugó Santofimio en el asesinato de Luis Carlos Galán? No tengo ningún conocimiento acerca de eso. Desde mi intuición de mujer, simplemente no creo que el doctor Santofimio haya participado en una situación con el asesinato de Luis Carlos Galán. Es que Pablo Escobar se apoderó de todos los que se le atravesaban en el camino y su propia familia no fue la excepción. Victoria Eugenia pensó en el divorcio, pero la idea nunca prosperó. Por los hijos, por el dinero, por ingenua, por miedo o por amor. ¿Y le tenía miedo? Yo siento que fui una mujer muy sumisa. Él siempre me decía que no, que nosotros nunca nos íbamos a separar, que la gente nos tenía mucha envidia, que el hogar nuestro era un ejemplo. Imagínese. Y la convicción de salvar el hogar a toda costa, como que no se me fuera de las manos, ahí me quedé. Se quedó hasta el final. No pudo o no quiso dejarlo, aunque intuyera con quién estaba casada, o a pesar de las incontables infidelidades de Escobar. Amantes, bacanales y sexo desbordado. Tanto que dedica un capítulo entero del libro a las mujeres de Pablo, 1000 veces irrespetada y las 1000 veces que lo perdonó. Le reclamé todo el tiempo a las amantes y siempre tenía un discurso distinto, o sea, la mayoría de las veces que nos querían dañar el matrimonio. Victoria Eugenia era, por decirlo de alguna manera, la titular, pero hubo 3 que fueron importantes para él. La bella presentadora Virginia Vallejo, con la que tuvo 5 años de amores. Un diario de la época hasta especuló que se iban a casar. Virginia Vallejo, por ejemplo, en ese momento ella lo estaba asesorando, ella lo venía a entrevistar, entonces era
su asesora. No era nada más que eso. Elsie Sofía Escobar, reina de la ganadería, y Wendy Chavarriaga Gil, a la que hicieron un aborto clandestino para sacarle el bebé, un varón que esperaba de Escobar con 5 meses de gestación. Terminó luego asesinada por Popeye. Yo nunca sentí que mi matrimonio tan valió por ninguna mujer. Pero en cambio para ella, Pablo ha sido el único hombre en su vida. ¿No se ha vuelto a enamorar? Cuando visitaba a mis psicólogos, yo les decía que yo lo único que me iba a enamorar en la vida era de los libros y de mis hijos, que sentía que era el único espacio donde yo tenía protección. El tiempo corre para una entrevista que se supone no puede demorar más de lo justo, para unos minutos al aire. Ella toma agua, coge impulso y vuelve a escarbar en su pasado. ¿Usted mira para atrás y cree que tuvo una vida feliz junto a Pablo? ¿Lo amó? Yo lo amé cuando lo conocí y fui muy incondicional en ese amor, María Elvira, y con esa incondicionalidad pagué los precios que hoy pago. ¿Y usted lo amó hasta el final? Cuando lloró genuinamente de dolor. Sí. ¿No le iba a entregar porque lo amaba? Exactamente. La historia es la historia, María Elvira, yo no la puedo cambiar. Una historia que todavía pesa, porque hay heridas que no han sanado del todo. Y la personalidad de Pablo Escobar, que sigue siendo un misterio. Que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Y el morbo para saber la verdad de cómo vivían entre los lujos y entre tanto dinero. ¿Y era un hombre generoso? Gozaba más yendo a ver cómo iba a construir una casa en Medellín sin tugurios que ir a una joyería a buscarme algo a mí. ¿Y la plata cómo se manejaba, María Isabel? ¿Usted tenía su cuenta y le consignaba? ¿Le pedía cuentas? Siempre le pedía, no tuve como siempre una cuenta, ni nunca me mantuvo cantidades de dinero en mi casa, no. Yo jamás vi los dineros que muestran en las series de televisión. Usted vivió con todo el dinero que puede tener una persona. ¿Hasta dónde hay esa ambición de el gusto por el dinero, de que nada más importa sino eso? Yo sí tuve mis lujos, no lo puedo negar, no puedo decir que no. Viví en el edificio Mónaco, tenía mis obras de arte y traje mis muebles de afuera. Pero vivía en una jaula de oro, María Elvira. O sea, yo tenía 3 allanamientos por semana. El ejército se quedaba 8 horas diarias en mi casa, apuntándonos con fusiles, buscando el dinero, buscando la droga. Yo con una niña de 2 años, con un hijo de 9. O sea, no había ninguna... Disfrute, absolutamente de nada. Una colección de arte con obras de Dalí, Picasso, Renoir, Botero, Rodin, Obregón. Una larga lista de artistas importantes que llenaban su vida y adornaban sus paredes. Esa colección se la llevó la guerra, se la llevaron las bombas, se la llevaron los enemigos. ¿No queda nada? No queda nada. Pero claro, siempre quedan las dudas. Piensa uno en la herencia. ¿Qué les dejó Pablo? Nos dejó mucho dolor. Esa fue la herencia que nos dejó. ¿Dinero? ¿Eso no? No, dinero, o sea, todo eso, todo el mundo sabe que Pablo hizo una guerra contra el Estado que costó fortunas. Todo el mundo sabe las condiciones económicas en las que Pablo terminó al final de su vida. Y bueno, ya sabemos que el Estado colombiano expropió todo lo que expropió y bueno, los enemigos se quedaron con otra parte de ese dinero. Viudas. Y pasamos otra vez de Victoria Eugenia a María Isabel y del pasado al presente con mucha facilidad. Es que son cientos de anécdotas y muchas preguntas, curiosidades sobre el destino de la fortuna. Pablo se tenía confianza para conseguir dinero, entonces él nunca ahorraba, ni invertía en empresas, ni... Nunca en la vida. Yo soy la mujer más investigada del planeta. Por la DEA, por la CIA. A mí me han mirado con lupa, obviamente por la historia que tengo detrás. Bueno, la gente todavía sigue buscando, escarbando a ver dónde es que se encuentra la huaca, la caleta de Pablo. Que la busquen, o sea, yo realmente ni me ocupé, María Elvira, porque los que se encontraron la huaca están viviendo tranquilos, contentos, con la plata, con el bienestar, porque Pablo confiaba en los que confiaba. El mal encarnado en un hombre
y la crueldad sin límites. La facilidad con la que vivía su doble rol de padre de familia y esposo preocupado a psicópata cuando ordenaba volar un avión repleto de gente o un edificio por los aires. Y en medio de esa locura estaba esta mujer que además lo amaba. ¿Descubrió cosas de ese Pablo Escobar en esta investigación para escribir su libro que no conocía, que le sorprendió? Sí, que estuviste en los brazos de un psicópata. Me da mucho miedo. ¿Y alguna vez cree que corrió peligro usted? Todos. Una persona con una mentalidad de esas puede tomar cualquier decisión en cualquier momento. En un momento dado le dijo a Pablo que era mejor que se murieran todos. Nosotros sabíamos que en un allanamiento nos iban a matar a todos porque iban a llegar disparando. Y lo que yo quería que pasaba era eso. Y hoy pido perdón a mis hijos por haber pensado en eso porque me apropié de sus vidas. Pero me apropié de ellas porque era tanto el dolor que yo decía, el que aquí quede vivo no va a vivir después. Y la pregunta que más la atormenta, si desde su lugar como esposa hubiera podido evitar tanto sufrimiento al país. Quizá hubiera podido hacer más, hubiera podido evitar la guerra. O sea, créeme que desde mis valores y desde lo que me enseñaron mis padres, hice siempre todo lo mejor que pude. Pero usted le decía a él por aquí y le salía por acá. Con Pablo no había opinión, no había razón, no había... No. Y lo tuviera enfrente, ¿qué siente? ¿Odio? mucho dolor. El 2 de diciembre de 1993, cuando cayó el capo, la vida para Victoria Eugenia y familia cambió. Pero el fantasma de Pablo todavía los ronda. Pero a los 2 días de haberse muerto Pablo, me di vuelta y me di cuenta que yo tenía el mundo sobre mis hombros. Entonces, Dios me dio la sabiduría por el amor de mis hijos de abrir esas conversaciones y de llegar algún día, en algún momento, a esa reunión. Ella se refiere a la cumbre de mafiosos, los Rodríguez, Chepe Santa Cruz, Pacho Herrera, Carlos y Fidel Castaño, a la que fue a Cali para saldar deudas, firmar la paz y negociar su vida y la de su hijo Juan Pablo, que habían sentenciado a muerte. Pude haber perdido la vida. Ellos estaban muy enojados y veían en mí la imagen de Pablo. Le respetaron la vida. Me respetaron la vida. Y como parte de los acuerdos, la familia debía salir de Colombia para nunca más regresar. Ya llevaban 6 meses viviendo en residencias Tequendama en Bogotá, sin ningún futuro claro para ninguno de los tres. Yo no me podía quedar en Colombia, ni el Estado colombiano me iba a cuidar el resto de la vida. No, ya el objetivo estaba cumplido, ya Pablo estaba muerto. O sea, en su vida usted fue la esposa de Pablo Escobar y después la viuda de Pablo Escobar. Y después la viuda de Pablo Escobar. Así queda esa situación, bueno, no encontramos otra salida mejor que el cambio de identidad. Entonces, enterraron a Victoria Eugenia Henao y a Juan Pablo y a Manuela Escobar. Y legalmente cambiaron de identidad para convertirse en María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián y Juana Marroquín Santos. No fue fácil, pero para mí ha sido el mejor regalo de la vida. Haber empezado una vida nueva, empezar nosotros a construir de ceros. Usted mira a los colombianos a los ojos y les dice: y la están viendo. Les digo perdón, perdón 1 y 1000 veces. Yo sé que no me va a alcanzar la vida para pedirles perdón. Sé que no me van a perdonar por no haber denunciado a mi marido. Pero les pido compasión y perdón por todo esto que pasó, por sus dolores. Antes escogió poner a sus hijos por encima de una guerra de la que eran al tiempo protagonistas y rehenes. Y sabe que cargará con la deuda de haber protegido a su esposo hasta el final. Ahora escoge poner la cara, mirar al país a los ojos y pedir perdón.
Mi vida y mi cárcel de Victoria Eugenia Henao ya se vende en 9 países: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, México, España e Italia. Y en marzo llega en inglés a las librerías en Inglaterra.